La Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud comenzaron el Día Mundial de la Diabetes en 1991 como respuesta a la amenaza creciente de salud que suponía la diabetes. Desde entonces ha crecido hasta convertirse en la campaña mundial de concienciación sobre diabetes más grande del mundo y en un día oficial de concienciación de Naciones Unidas. Miles de campañas locales, actividades, rastreos, reuniones y mucho más tienen lugar cada año el día 14 de noviembre y durante el mismo mes. Esta enfermedad causó 4 millones de muertes en 2017. Hablamos de la diabetes, una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, aumento del azúcar en la sangre. La Villa de Ingenio se suma nuevamente a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que se celebra cada mes de noviembre con el objetivo de concienciar y dar visibilidad a esta enfermedad crónica y silenciosa que tanto estrago está haciendo en la población canaria, siendo una de las comunidades autónomas españolas con mayor índice de pacientes diabéticos. Esta celebración combina acciones de promoción de hábitos saludables, detección precoz, información y asesoramiento con acciones lúdico-deportivas dentro de un ambiente de ocio y festivo con un programa de actividades complementarias, con talleres en centros educativos de la villa, con la colaboración de profesionales especialistas de la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria, ADIGRAN, a los que la Concejalía de Salud Pública les agradece su asistencia cada año con un circuito diabetológico que realiza medidas de control de glucemia, medidas antropométricas, revisiones de oftalmólogos, dentistas y especialistas en el pie diabético, audiometría, pruebas de hemoglobina glicosiladas, así como actividades paralelas para niños y niñas con desayunos saludables, en los cuales han culminado en las pasadas ediciones con la gran carrera nocturna, la Fluor Moon Diabetes, cuya fiesta conmemorativa en la visibilidad a esta patología no se ha podido celebrar en este año 2020 por razones sanitarias ante la pandemia de COVID-19 que padecemos a nivel mundial. La Federación Española de Diabetes, FEDE, y todas sus federaciones y asociaciones miembros, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que este año se celebra bajo el lema Enfermería y Diabetes, hace público el siguiente manifiesto en el que se recogen las solicitudes sanitarias a las administraciones públicas, a través de las que dar respuesta a las necesidades de las personas con diabetes no cubiertas aún en España, como las que se citan. Enfermería y atención primaria. Incrementar la formación y consolidar los puestos de trabajo de los profesionales de enfermería dedicados a la diabetes. Reestructurar y reorientar la cronicidad en la atención primaria, además de ponerla en mayor coordinación con la atención especializada. Educación y formación en diabetes. Aumentar e individualizar y la educación diabetológica que reciben fundamentalmente las personas con diabetes tipo 2, mediante la creación de la figura de educadora en diabetes en atención primaria. Introducir en los circuitos de educación en diabetes a los familiares, así como el impulso de otros profesionales en este objetivo formativo, como es la enfermera escolar. Participación en la toma de decisiones. Integrar a los representantes de las personas con diabetes en las comisiones o consejos en los que se toman decisiones que les afecten como colectivo. Institucionalizar canales de comunicación estables con las federaciones y asociaciones de pacientes de manera continuada y no solo en momentos puntuales o de crisis. Estrategia en diabetes. Actualizar o reformular sus objetivos y líneas estratégicas en el contexto de la diabetes de 2020. Incorporar nuevas realidades que afectan a las personas con diabetes de manera directa, como colectivo de riesgo, como es la COVID-19. España en general y las personas con diabetes en particular asisten a una situación sin precedentes que requiere medidas excepcionales y que no debe obviar la participación de los pacientes y de sus representantes a través de las federaciones y asociaciones distribuidas por todo el territorio nacional.
Y desde Canarias en concreto seguimos teniendo unas reivindicaciones que son las que paso a detallar ahora. El Plan Integral de Diabetes para Canarias, el Plan de Formación Continuada destinada a profesionales, siguiendo el marco de competencias del profesional de enfermería, experto en los cuidados y educación terapéutica de las personas con diabetes, familiares y cuidadores, aprobado por el Consejo General de Enfermería. Atención psicosocial, especialmente en el debut, psicólogos y trabajadores sociales para los afectados y sus familias. Integración plena de los menores con diabetes en los centros escolares. Aumento de formación y asesoramiento sobre diabetes infantil al profesorado y personal no docente y dotación a los centros de profesionales capacitados para atender sus necesidades. Distribuir las agujas de insulina a través de las oficinas de farmacias, tal y como se hace actualmente con las tiras reactivas de glucosa. Reduciría los absentismos laborales o escolares y facilitaría el aprovechamiento de los recursos sanitarios. Ofrecer la debida y necesaria continuidad en el seguimiento de las personas con diabetes por un mismo especialista. Aumentar las campañas de sensibilización para la prevención y detección precoz de la diabetes. Y acceso a los profesionales de podología y odontología a las personas con diabetes, con el fin de reducir el intolerable número de amputaciones y otras enfermedades bucodentales asociadas al mal control de la diabetes. Por tanto, el Día Mundial de la Diabetes tiene como objetivo ser la plataforma principal para promover los esfuerzos de sensibilización sobre la diabetes, promover la importancia de llevar a cabo acciones concertadas y coordinadas para hacer frente a la diabetes como una amenaza seria para la salud, llamar a la atención sobre los problemas más importantes y mantener a la diabetes firmemente en el punto de mira mundial y político, y realizar una campaña en este día de conmemoración de los pacientes diabéticos con dos mensajes principales para abordar. Las personas que viven con diabetes se enfrentan a un número de desafíos y la educación es vital para equipar a las enfermeras con las habilidades para poder apoyarles. La Federación quiere facilitar oportunidades para que el personal de enfermería pueda aprender más sobre la condición y recibir formación para que puedan marcar la diferencia en las personas con diabetes. Es por ello que la Federación lanzará en este 2020 una herramienta en línea educativa para ayudar al personal de enfermería a evaluar qué es lo que saben y en qué pueden mejorar sus conocimientos y entendimientos sobre la diabetes. Tal y como el número de personas con diabetes continúa aumentando en todo el mundo, el papel de las enfermeras y otros profesionales sanitarios de apoyo se está volviendo cada vez más importante en el manejo del impacto de la condición sanitaria. El personal de enfermería con frecuencia es el primero y algunas veces los únicos profesionales de la salud con el que una persona interactúa y por ello la calidad de la primera evaluación, atención y tratamiento es vital en este tipo de pacientes. Las enfermeras y enfermeros juegan un importante papel en el diagnóstico temprano de la diabetes para asegurar un tratamiento rápido, proporcionar formación para el autocontrol y el apoyo psicológico en las personas con diabetes ayudando a prevenir complicaciones, combatir los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 para la prevención. Sigue existiendo una necesidad significativa de más educación y financiación para equipar al personal sanitario de todo el mundo con las habilidades para apoyar a las personas que viven con diabéticos y a aquellos en riesgo de desarrollar la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 o la diabetes gestacional. Los datos actuales de la diabetes mellitus cada día nos alertan de la situación actual de esta patología en todo el mundo. 463 millones de adultos, o sea, 1 de cada 11, vivían con diabetes en 2019. El número de personas que viven con diabetes se espera aumente a 578 millones para el año 2030. 1 de cada 2 adultos con diabetes está sin diagnosticar, o sea, 232 millones de personas, la mayoría con diabetes tipo 2. Más de 3 de cada 4 personas con diabetes viven en países de renta baja y media. 1 de cada 6 nacimientos vivos, 20 millones, se ve afectado por un alto nivel de glucosa en sangre en el embarazo, que se traduce en una diabetes gestacional para la mujer embarazada y una diabetes tipo 1 juvenil para el recién nacido. 2/3 de personas con diabetes viven en áreas urbanas y 3/4 están en edad de trabajar.
1 de cada 5 personas con diabetes, o sea, 136 millones de personas, tienen más de 65 años. La diabetes causó 4,2 millones de muertes en 2019. De cada 3 fallecidos por diabetes en España, 1 es paciente diabético, canario actualmente. La diabetes fue la causante de 760.000 millones de gastos sanitarios en 2019, el 10% del total mundial gastado en atención sanitaria. Dependiendo de la región mundial, hasta un 50% de las personas diagnosticadas con COVID-19 viven con diabetes. Las enfermeras representan el 59% de los profesionales sanitarios, el grupo ocupacional más grande. La labor mundial de enfermería es de 27,9 millones, de los que 19,3 millones son profesionales. Se estima que la escasez mundial de enfermeras es de 5,9 millones, de los cuales el 89% es en países de ingresos bajos y medios. Las graduaciones en enfermería necesitan aumentar en un 8% al año para hacer frente al déficit mundial previsto para 2030. Aproximadamente el 90% del personal de enfermería es femenino. Y comentar también que España es el 5º lugar por la cola en el ratio de enfermeras por 100.000 habitantes, por lo cual todavía tenemos que aumentar mucho más ese número de enfermeras. Por último, y ante el momento actual de pandemia mundial que vivimos, es importante reseñar que los pacientes con diabetes son uno de los grupos de riesgo de esta sociedad y corren un mayor riesgo de desarrollar síntomas graves y de morir a causa de la COVID-19 en comparación con las personas sin diabetes. Por ejemplo, algunos estudios muestran que aproximadamente el 20% de las personas hospitalizadas debido a la COVID-19 tienen diabetes y cerca del 26% de los pacientes que mueren a causa de la COVID-19 tenían diabetes tipo 1. Al mismo tiempo, los pacientes con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con la diabetes como resultado de las restricciones relacionadas con la COVID-19. Estas complicaciones son la hiperglucemia grave, la cetoacidosis diabética, las infecciones de la piel y los tejidos blandos y las úlceras en los pies. Por tanto, el aumento del riesgo de presentar estas complicaciones se debe a múltiples factores. El acceso limitado a los servicios de atención primaria como resultado de las medidas de distanciamiento físico, la interrupción del acceso a los medicamentos administrados crónicamente, las dificultades para obtener aprobaciones de reabastecimiento de las recetas y acceder a las farmacias, así como la escasez de suministros. Esto se ve agravado por la dificultad de mantener un estilo de vida saludable durante las restricciones asociadas a la COVID-19, actividad física limitada y un aumento del comportamiento sedentario, acceso limitado a frutas y verduras y, en general, mayor inseguridad alimentaria. Los centros de atención primaria de salud y los prestadores de servicios de salud que atienden a las personas con diabetes tienen un papel importante que desarrollar para garantizar el acceso continuo a la atención. El logotipo del Día Mundial de la Diabetes es el círculo azul, el símbolo mundial de la diabetes que fue creado como parte de la campaña de concienciación Unidos por la Diabetes. El logotipo fue adoptado en 2007 para conmemorar la aprobación de la Resolución de Naciones Unidas sobre el Día Mundial de la Diabetes. El significado del símbolo del círculo azul es increíblemente positivo. En muchas culturas, el círculo simboliza la vida y la salud. Es por tanto que este círculo azul simboliza la unidad de la comunidad internacional de la diabetes en respuesta a la pandemia de esta enfermedad. Y hoy, en representación de este próximo sábado, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, desde este grupo de gobierno, en el municipio de Ingenio, deseamos alzar el apoyo, significado y la visibilidad del arduo camino de síntomas, diagnóstico diferencial, tratamiento crónico y pronósticos que viven estos pacientes diabéticos en comunidad. Desde Adigran queríamos hacer un agradecimiento un año más al Ayuntamiento de Ingenio por la implicación que tienen con esta enfermedad,
tanto en dar visibilidad como además en promocionar los hábitos saludables, que tenemos muchas acciones en colegios para prevenir. Hay que decir que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que se puede prevenir en el 70% de los casos y estamos viendo que cada vez es más temprana la edad, incluso hay niños con diabetes tipo 2 y la conciencia que se está creando en este municipio de trabajar en esta línea de prevención pues es una forma de colaborar con frenar esta pandemia, porque estamos ahora mismo, conocemos realmente ahora lo que es una pandemia y siempre se ha hablado que la diabetes es la pandemia del siglo XXI. Por lo tanto, frenar esa pandemia que además del gran sufrimiento personal y sufrimiento de los pacientes conlleva un gasto sanitario que podemos colapsar el sistema si no se frena de alguna manera. Por lo tanto, a pesar de que este año no podamos celebrarlo como queremos, con la Fluor Moon, con las acciones en los colegios de manera directa, ya estamos buscando la fórmula para hacerlo de manera online, pues agradecer nuevamente, ya digo, esa implicación y que este año no hayan querido dejar pasar por lo menos la visibilidad y el tener presencia en este día.